Amén. Gracias. Amén. Hasta el día de hoy vamos a tomarnos 2 minutos para recordar algunas cosas. El pueblo pidió rey. Dios les presenta a Saúl, que está de acuerdo a lo que el hombre quería, y el pueblo, cierto, le da el visto bueno a Saúl. Pero Saúl es desechado. Saúl falta a la voluntad de Dios. Y Dios se provee de un rey de acuerdo a su corazón. ¿Se acuerdan? Que es enviado Samuel a ungir a David, que le presentan a todos los hermanos. Y Saúl pregunta, Samuel, dice, ¿y no hay nada más? Sí, está el chicoco allá cuidando a la oveja. Tráiganlo. Y él era el escogido de Dios. Y en esta oportunidad Dios no consulta con el pueblo, ¿cierto? Ahí hay una diferencia importante. Dios elige a David. Y nos damos cuenta después, como muchas veces en las Escrituras, que el poder de Dios, las señales, los milagros están para respaldar la palabra, para respaldar la voluntad de Dios. Dios respalda a David frente a Saúl, aliviándolo de la tortura de este espíritu maligno. Y frente al pueblo respalda a David enfrentando y derrotando a Goliat. Por eso es tan importante el pasaje, ¿cierto?, el 17 de David y Goliat. No solamente por todas las implicancias que el hermano Stuart explicó, muy interesante capítulo, sino sobre todas las cosas porque Dios respalda a David delante de todo el pueblo con poder. Cuando Dios manda a los discípulos, ¿se acuerdan lo que les dijo? Y estas señales seguirán a los que creen. Y como hemos hablado muchas veces, las señales están para eso. El poder de Dios está para respaldar su palabra, porque es más importante su palabra, no las señales y las manifestaciones. ¿Cierto? Díganme que sí, po. Ya. Y de ahora en adelante vamos a empezar a ver la persecución encarnizada de Saúl sobre David. Vimos ya y se habló también de la aparición de Jonatán, uno de los hijos de Saúl. Y de él y de David vamos a hablar aquí en la primera parte del capítulo 18. Dice que aconteció, estamos en el capítulo 18, estamos en los primeros 5 versículos. Dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Está hablando de David. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y aquí vemos una primera mención de esta fuerte amistad entre Jonatán y David, que muy probablemente vamos a ver con un poquito más de profundidad en el capítulo 20. Pero aquí quiero mencionar solamente un tema. La palabra que se usa en el hebreo cuando dice de que lo amó, ligado, unido, concertado, es un concepto no muy específico de amor, sino que tiene que ver más bien con un amor, lo que quiero decir no es un amor desenfrenado, loco, sino un amor consciente, un amor maduro. Vamos a ver después, más adelante, en qué se refleja eso. Y también en el versículo que dice de que quedó ligado su espíritu, es la misma palabra en hebreo que se utiliza aquí en Génesis 44, lo pueden ver en su casa, cuando Rebeca tiene a Benjamín y mueren. ¿Se acuerdan? No es Rebeca, es Raquel. Cuando Raquel tiene a Benjamín y ella muere. Recuerden que ella era la amada de Jacob. Y dice que Jacob quedó ligado a su espíritu con Benjamín. ¿Ya? Es el mismo término que se utiliza aquí cuando habla de esta ligadura de espíritu entre Jonatán y David. ¿Por qué quiero decir esto?
Porque en la literatura contemporánea, no necesariamente cristiana, pero alguna cristiana también, por lo menos de denominación cristiana, se toma esta amistad como un ejemplo de una amistad homosexual. Y ustedes lo van a encontrar como referencia en algunos libros seculares que tratan de justificar este tipo de relaciones, entre otras en este pasaje. ¿Ya? En la palabra tenemos mención en el Antiguo Testamento de dos eventos en que el homosexualismo se presenta fuertemente. Uno, si ustedes se acuerdan, es cuando los ángeles llegan a la casa de Lot. ¿Se acuerdan en Sodoma? Y se acuerdan que se juntan los hombres afuera y le exigían que sacara afuera a estos varones para conocerlos. Que es perdón, es esta palabra de hebreo distinta a esta. Y cuando dice conocerlos es porque quieren tener un encuentro sexual con ellos. Lo mismo ocurre con la concubina del levita en Jueces. ¿Se acuerdan? Que también tenía visitantes al levita y querían que sacaran al levita afuera para conocerle. Y al final el dueño de casa saca a la concubina del levita y ella es abusada toda la noche, ¿recuerdan? Pasaje terrible. Entonces lo que quiero que entendamos es que el concepto que se habla en la Biblia de estos dos eventos homosexuales no es el mismo que se menciona en la palabra entre Jonatán y David. Nosotros no podemos esperar de que un texto, cualquier texto, que habla en contra de algo, en otro pasaje lo apruebe, menos en las Escrituras. Si hay algo que las Escrituras no tienen es que se contradice. Entonces tenemos que entender de que no hay ninguna base, como dice aquí, no hay ninguna base para considerar la amistad de Jonatán con David como una relación homosexual, ni en el texto original, ni en el contexto del pasaje, ni en la santidad exhibida por el autor y inspirador de las Escrituras, que es el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, malamente, en este texto se va a justificar, ¿cierto?, una relación homosexual. Eso es importante de tener en consideración. Les dejo algunos pasajes, van a ir en el material donde se habla explícitamente en contra de esta práctica. ¿Cierto? Porque ustedes saben de que esta práctica no está de acuerdo en la Escritura, ¿cierto? Ya, estamos claros. Sigamos adelante. Ahora, como les decía, este concepto de amor que tenía Jonatán con David también se refleja y le da madurez a esta relación, en el sentido que dice que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y si ustedes recuerdan, vimos en el capítulo 15 que cuando Samuel se iba, Saúl tomó el manto de David, ¿se acuerdan? Y se rasgó el manto. ¿Y qué es lo que le dijo Samuel? Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces, en este acto de Jonatán no solamente le está regalando su manto, sino que está reconociendo que el reino es sobre David. Y esto es especial y especialmente viniendo de Jonatán, no porque era un amigo, sino porque Jonatán también era hijo de Saúl. Y por lo tanto, él tenía algún grado de posibilidad de llegar a ser hijo, a ser rey también de Israel. Pero así todo, con ese derecho que probablemente Jonatán podía tener, él considera y reconoce que David es el ungido de Dios. Acuérdense cuando Elías se encuentra con Eliseo y le pasa su manto, ¿se acuerdan? Le transfiere la unción, le transfiere el ministerio. Aquí Jonatán está haciendo exactamente lo mismo. Y nos damos cuenta que esta relación de amistad entre Jonatán y David se basa más allá que en un sentimiento, sino en que los dos están de acuerdo en algo, y eso es la voluntad de Dios. Y eso es una característica esencial para la amistad de cualquier creyente. ¿Ya? ¿Excluye que el creyente tenga amigos no cristianos? No. Pero una amistad de esta profundidad y de este talante solo se puede dar dentro de la voluntad de Dios, para los hijos de Dios. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo importante que dice aquí, que la definición de amor en esta palabra es amplia. En este acto define el respeto de Jonatán a David, dado que al darle su manto reconoce que él es el rey nombrado por Dios, estando su padre aún en ejercicio, y a su vez renunciando a la opción de suceder a su padre. Jonatán tenía clara cuál era la voluntad de Dios.
y por eso su sentimiento hacia David. De hecho, pese al sentimiento de su padre hacia David. Sigamos. Dice el 18 del 5 al 16, y salía David a donde quiera. Perdón, si de repente a mí se me cae la mano, a mí me hace señas y yo vuelvo a subirla para que me escuchen, ¿ya? Porque yo no soy muy amigo de estas cuestiones, entonces ustedes me dicen. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba, ¿cómo? Prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Y también, ¿a quién? A los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. O sea que Saúl también venía dentro de esta caravana, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y que decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David la batió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía nuevamente, prudentemente, en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Y lo primero que llama la atención cuando uno lee este pasaje es el hecho que David, póngase usted en los zapatos de David o en la sandalia, pero póngase. Todo el pueblo lo aclamaba. Anteriormente había sido ungido por Dios. Dios lo usó para vencer a Goliat. Dios lo usaba para calmar a Saúl. Y las mujeres que salían cantando decían, Saúl mató a unos 1000, pero David a 10.000. Estaba David en su mejor momento. Él podía haber aprovechado la oportunidad. ¿Cierto? Yo soy el ungido, podemos hacerla cortita, ¿cierto? Me deshago de Saúl. Vamos a ver más adelante que él lo pudo hacer y no lo hizo. ¿Se acuerdan? Cómo he de atentar contra el ungido de Jehová. Pero dice que él igual se portaba prudentemente. Y esto es muy interesante, hermanos. Debemos entender. Dice arriba que David, pese a vencer a Goliat y al canto de las mujeres, incluso a tener el favor de los siervos de Saúl, se porta prudentemente, sin orgullo, sin desubicarse y sometido al rey. Debemos entender que todo lo que vive David y lo que vivirá en adelante es un trato de Dios para con David, para moldearlo como rey de Israel, siendo incluso Saúl instrumento de Dios para ello. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entre paréntesis. Nunca es bueno comparar, hermano. Cuando uno empieza, este hermano yo lo hago mejor, o no me gusta cómo lo hace, si me hubiera preguntado yo lo hubiera advertido. Si ustedes tienen la posibilidad de meterse en YouTube a un podcast del pastor Miguel Núñez, cuando él habla del orgullo, y habla de su testimonio personal, ¿cómo pudo vencer el orgullo? Él siempre menciona, porque hay 2, hay uno corto y otro más largo, él siempre dice, el principio del orgullo es el compararse, es la comparación, el empezar a considerarse como mejor que los otros. Nunca nos olvidemos, porque David no se olvidó,
y él se portaba prudentemente, no se le fueron los humos a la cabeza. Lo mismo debe pasar a nosotros. Acuérdense que somos un cuerpo y obviamente la exposición que tiene un corazón o que tiene un ojo es distinta a la que tiene una uña, ¿cierto? O la que tiene un pelo. Y el pasaje dice, no porque tú eres esto vas a ser superior al otro, todos cumplen una función. Nunca se compare, hermano. Nunca se crea superior. El mismo Jesús dijo, yo he venido a servir. David se mantuvo en su lugar. Él podía haber tomado una actitud de más orgullo, pero él se comportó prudentemente. Y dice la palabra de que Dios estaba con él. Así que cuando le escuchen a alguien decir, hermano, este hermano mató miles, pero usted mató 10.000, denle gloria a Dios nomás, y calladito ahí nomás. Parece que las mujeres que cantaban eran pentecostales porque estaban con pandero. Yo vengo de la iglesia pentecostal, pero nunca aprendí a tocar mi mamá tocaba el pandero, parece. Parece que mi mamá tocaba el pandero, pero yo nunca aprendí. El mismo pasaje. Quiero hacer destacar otra cosa. Fíjese lo que está en negrita. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y después dice, y él disvariaba en medio de la casa. Y dice que después le arrojó la lanza a David, ¿cierto? Y dice que Saúl estaba temeroso de David, ¿cierto? Y después lo alejó de él. Y dice que después, viendo que se portaba tan prudente, tenía temor de él. ¿Se dan cuenta de la actitud de Saúl? Era totalmente errática. Dice ahí que disvariaba. La Biblia de la América en el mismo versículo dice que deliraba. Vemos que Saúl, una actitud totalmente inestable, errática, claramente influida por el espíritu maligno enviado por Dios, desde que la unción del Espíritu Santo salió de él. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la actitud variada de Saúl. Vamos a ver en muchos pasajes de que lo traía para la casa, lo mandaba a pelear, que lo tenía como enemigo, pero le tenía temor. El Saúl estaba realmente confundido. Entonces dijo, seguimos del 17 al 19. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Ahora son las batallas de Jehová, ¿cierto? Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano del filisteo. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, sabía de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Meholatita quiere decir que es de este sector de Manasés, al otro lado del río. ¿Quién era de ahí? Eliseo. Ahí se encuentra Eliseo con Elías, ¿ya? Entonces la estrategia de Saúl, ¿cuál era? Deteniendo como yerno, mandarlo a la guerra, cosa que los filisteos lo eliminaran. No era una buena intención. Y para eso él lo quiso casar con su hija mayor, pero la hija mayor se casó con otra persona. Pero tenía más hijas Saúl. Pero Mical, la otra hija de Saúl, ¿qué dice? Amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sean contra él. Él seguía con su intención de mandar a batalla a David, cosa que los filisteos lo asesinaran por él. Y mandó Saúl a sus siervos, dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama.
y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras al oído de David. Tal vez David pensó y dijo, ¿y por qué no me lo dice él? Ojo. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre ¿qué? Pobre. Vamos a ver después por qué dice eso. Y de ninguna estima. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea tú. Por eso él habla de pobre. Porque si él le dice que sí, tiene que pagar una dote por la hija del rey. Entonces no puede ser una dote, ¿cierto?, de 20 lucas. Tiene que ser algo importante. Entonces por eso él aduce a su pobreza. Y si ustedes se dan cuenta, la razón que da David con la otra hija de Saúl es mucho más contundente. Esta respuesta ya es solamente y específicamente por el tema económico, por el tema de la dote. ¿Ya? Me acordé del regalo de Don Bofica que saca la Master Plop para comprar el regalo matrimonio. Iba a tener que sacar una Master Plop para comprar la dote. Y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote. Despreocúpate de la plata, David. Yo soy un hombre generoso. Si no, ¿qué pidió? 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. La intención de Saúl seguía. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes del plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200. Y trajo David a los prepucios de ellos y los entregó delante del rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Esto es un poco lo que ya habíamos hablado. La respuesta de David es menos definitiva que la primera vez, pero deja ver que ser yerno del rey no es poco, agregando el tema de su pobreza. Claramente está indicando que para tal privilegio no tiene cómo costear la dote. Y de ahí se toma Saúl, ¿cierto?, para decirle, no te preocupes por plata, tráeme 100 prepucios. Ahora, esto no es nuevo, ¿eh? Yo estaba leyendo que en algunas excavaciones que se hicieron en Egipto, en las salas de fiesta de Faraón, perdón, pero se me seca la garganta, hermano, y no es la caña, pues a mí me pasa esto, por si acaso. Y en muchas salas encontraron restos clavados en la pared, como de un papel, un papiro, y eran prepucios, que se los presentaban al rey como regalo y los pegaban en la pared. Así que esto no era muy raro. Lo raro es que... como trofeo, como regalo. Lo raro es que David agarró papa y trajo 200. Parece que le gustó la idea. Parece que Mical valía la pena. ¿Cierto? Y sin perder tiempo, dice, duplica lo solicitado, recibiendo a Mical como esposa. No olvide usted que Mical amaba a David. Y vamos a ver en el siguiente capítulo ahora de que Mical ayudó a David en desmedro de su padre. Sin querer, Saúl le dio una buena aliada a David, al igual que con Jonatán, al igual que con sus siervos. Pero dos cosas a descartar. Primero, el tema de las hijas de Saúl nos recuerda un poco a lo que le pasó a Jacob con las hijas de Labán. Tiene mucho de similitud. Tuvo que trabajar para conseguir su esposa. Y lo otro, más adelante David también va a enviar un hombre al frente de batalla para que muera, para encubrir su pecado. ¿Se acuerdan? Sí. Segunda de Samuel, capítulo 11. Cuando lleguemos a ese capítulo, lea el primer versículo. ¿Y qué dice ese primer versículo? Que en los tiempos en que los reyes iban a la guerra, David se quedó
en palacio. Cuando usted no está haciendo lo que tiene que hacer en el Señor, hermano, viene la tentación. Porque usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero eso lo veremos el próximo año en 2 de Samuel, con el gentil auspicio del hermano Stuart. El micrófono ya. Vamos a la parte final del 18. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, ¿qué dice? Tuvo más temor de David. Le salió por la culata a David. A Saúl, perdón. Y fue Saúl enemigo de Dios todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Y vamos a ver ahora en el capítulo 19 que de frentón Saúl empieza a perseguir a David. Y sin darse cuenta, Saúl le proveyó gran ayuda en Jonatán, en Mical, e incluso Dios personalmente va a intervenir para evitar la muerte de David. Dice, habló Saúl, estamos en el capítulo 19, los primeros 7 versículos, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, ¿para qué? Para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David, diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Esto es interesante porque me acuerdo cuando el hermano Stuart hizo la clase, él mencionó que cuando venía y amenazaba al filisteo, ahí hubiera correspondido que el rey se hubiera presentado como alternativa contra Goliat. Me acuerdo que Stuart lo dijo. Y ni aún así se ofreció Saúl a ir, yendo David. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán. Y juró Saúl, juró, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y otra vez estuvo delante de él como antes. Esto es un verdadero ping-pong, un yo-yo, para allá y para acá, para acá y para allá. Pero en esta oportunidad, Dios usa a Jonatán, hijo de Saúl, para salvar en esta instancia la vida de David. Sigamos. Del 8 al 17. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió en gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Claramente, la actitud de Saúl es totalmente errática. Producto, dice, de este espíritu que venía de parte de Jehová. Dígame. Sí, vamos a hablar de eso al final de la clase. Saúl envió luego mensajeros, y lo habló también Stuart en la clase pasada. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. ¿Pero quién? Mical, hija de Saúl, su mujer avisó a David diciéndole, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra. Parece que no habían pelucas en ese tiempo todavía. Bisoñé, ¿cuál es la otra palabra? O tupé, ¿cierto? Y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo, dice.
Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que yo lo mate. ¿Ya? Y cuando los mensajeros entraron, y aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? No era su yerno, era su enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame, si no, yo te mataré. Entonces en esta vez Dios usa a Mical, ¿cierto? Para salvar a David. Y como en muchos otros pasajes de las Escrituras, David se salva descolgado de una ventana por la pared. Hay varios en las Escrituras que se salvaron descolgados, ¿cierto? ¿Quiénes? El hermano Sixto nos enseñó uno cuando vimos Hechos. ¿Ah? Pablo, ¿cierto? ¿Quién más? Jericó. Hay varios más que se descolgaron por la pared. Del 18 al 24, esta es más interesante, porque aquí interviene Dios. Nelson, ¿por qué ella le miente a Saúl diciéndole que David la amenazó? ¿Por qué mintió? O sea, pero... Saúl, David en ningún momento le dijo que mintiera a Saúl. No, pero Le mintió. Así como... Le mintió, No pues. era necesario, porque si Saúl sabía que ella... Tal vez ella le tenía miedo al padre, para que no la matara a ella. De hecho, vamos a ver en los capítulos después de que ella ya no va a estar con David, que el padre se la dio a otro hombre. Cuando veamos a Abigail, ¿ya? Ahí nos vamos a dar cuenta. De seguro lo hizo para salvar el... ¿Ya? Dice, 18 a 24, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Ya me subí el micrófono allá. Y le dijo todo lo que Saúl le había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo de aquí que David está en Nayot, en Ramá. Nayot en el fondo no es un lugar, hermanos, es un conjunto como de habitación, era como una villa, una comuna dentro de Ramá. Y se cree que ahí habitaba todo este cuerpo de profetas que era guiado, era como una escuela de profetas que tenía Samuel. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David. Primeros mensajeros, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre estos mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros. Segundo, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros. Tercera vez. Y ellos, adivinen, también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl, entre los profetas, esto lo vimos de nuevo, si se acuerdan, en un capítulo 10. Veamos. Hubo 3 grupos de mensajeros que fueron enviados. ¿A qué? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Y qué terminaron haciendo? Ya. ¿A qué fue Saúl? ¿Y terminó? Ya. Claramente estos varones que fueron enviados a matar a David, el propósito de su viaje fue cambiado. Y eso fue por la intervención del Espíritu Santo en ellos. Ahora, ¿ellos fueron salvos por eso? No. Y como hemos visto, y como el hermano enseñó, aquí no estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Aquel que el Espíritu viene a ser morada en nuestra vida, ese bautismo en el cual me toma a mí y me introduce dentro del cuerpo de Cristo, y me introduce en Cristo y hace morada en mí.
Para que todo eso sucediera, primero tenía que venir Pentecostés. Y para que viniera Pentecostés, primero tenía que venir la acción salvadora de Jesucristo en la cruz. Lo que aquí eran visitas del Espíritu Santo de tiempos largos o cortos, con el propósito de capacitar a esa persona para hacer la voluntad de Dios. Y lo que hizo Dios aquí fue intervenir personalmente para evitar de que estos 3 grupos de mensajeros y además Saúl hicieran lo que querían hacer, porque no era la voluntad de Dios eliminar a David. Cuando entendemos que profetizar es proclamar la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, donde no había un acceso a la voluntad de Dios escrita, como en el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo. Es también cierto que Dios usó profetas para anunciar hechos futuros, pero generalmente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Claramente en el Nuevo Testamento el profeta habla y proclama la palabra de Dios. Pero el que profetiza, dice Corintios 14, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Porque podéis profetizar todos unos por unos, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Lo más probable es que estos mensajeros y Saúl, cuando habla ahí que estaban profetizando, no es que estuvieran hablando hechos que iban a acontecer. Tenemos como esa sensación, va a temblar, va a terremotear, dice el Señor. No. Estaban proclamando la voluntad de Dios, que hasta ese momento era la ley de Jehová. ¿Cierto? Entendemos en la actualidad que profetizar es proclamar la palabra de Dios. Cada vez que el pastor se para en el púlpito y predica, le está profetizando. Está proclamando la palabra del Señor. ¿Para qué? Para edificar, para exhortar y para consolar. Cada vez que el hermano se para en la plaza de armas y predica la palabra del Señor, bien o mal, no me gusta, pero está profetizando y está proclamando la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Claramente, desde el momento que el Espíritu Santo vino sobre los mensajeros y también sobre Saúl, la intención de su llegada cambió. Quedó atrás el peligro para David. Dios cambió la intención de ellos. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel tenía a pelear con enemigos que eran mucho más fuertes que ellos? Y de repente se mataban entre ellos, de repente se confundían, de repente huían. Ese era el Espíritu de Dios obrando en ellos, en beneficio del pueblo. Eso no quiere decir que fueron salvos o justificados. Saúl había sido desechado, de hecho, pero por el poder del Espíritu Santo, que es Dios, la intención del espíritu maligno fue destruida. Dios interviene ya sea para capacitar a alguien en relación a su voluntad o para detener alguna obra del maligno, lo que hablábamos de los enemigos de Dios. Recuerden que una vez Dios usó un burro y el burro habló. ¿Se acuerdan? Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Quién más puede hacer eso? Ahora que haya gente que hable burra, eso es otra cosa. Perdón, no lo puedo evitar. En esto Dios deja de ver no solo su poder, no solo su autoridad, sino que también su soberanía. Como vimos en clases anteriores, esto no es un bautismo del Espíritu Santo, sino una intervención divina de corta o larga duración con un propósito específico. Todo esto antes de la obra redentora de Cristo y antes de Pentecostés. Dice que se despojó de sus vestidos, así como Jonatán le pasó su manto a David. Su manto a David, reconociendo su condición de rey ungido, acá Saúl se despoja de su ropa real en señal del que él ya no es rey. Y además el Espíritu Santo detiene su intención contra David. Gracias. Si no es él, es la señora. Ya, aquí, gracias. Él se despoja de sus vestidos. Tal vez Saúl no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero está simbolizando de que el reinado ya no está sobre él. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Hay muchos textos que estudio que concuerdan que el hecho de la humillación a la que se sometió Saúl al despojarse primero de su ropaje real y luego, al parecer, del resto de su ropa, el texto no habla de una exposición pública, pero no se acostumbraba a estar desnudo incluso al dormir, como le ocurrió a Noé. ¿Se acuerdan cuando Noé se le
se le subió agua al bote, ¿se acuerdan? Y se quedó dormido, desnudo, y su hijo Cam lo vio y tomó una actitud no correcta. Y esa actitud no correcta fue de burlarse de su padre y decirle a sus hermanos que el papá estaba desnudo. En ninguna parte del texto en Génesis habla de que él abusó de su padre. ¿Ya? Porque van ustedes a encontrar textos en que dicen de que probablemente Cam, y ese fue el pecado de Cam, el de abusar de su padre. En ninguna parte del texto habla eso. ¿Ya? Algún día cuando tengamos tiempo vamos a hablar del significado de la desnudez. Porque fíjese que a Cam se le considera pecado, pero todavía no había ley. La ley de Moisés todavía no era pregonada, donde se condena al descubrir la desnudez. Aquí todavía no había ley, pero Dios lo considera pecado. Porque la desnudez es signo de vergüenza. Porque Adán y Eva fueron creados desnudos y no había mala intención en ellos, pero cuando caen en pecado se avergüenzan. La desnudez es símbolo de pecado. Se escondieron de Jehová. Y es por eso que Dios circunscribe la desnudez solo para el matrimonio, para la sexualidad dentro del matrimonio, entre el esposo y la esposa. Ni siquiera entre los esposos y los hijos, entre los esposos. Y dentro del marco del sexo del matrimonio, no prematrimonial ni extramatrimonial. Porque para eso fue creado el sexo, ¿cierto? Díganme que sí, porque eso dice la Biblia, ¿cierto? ¿La sexualidad la hizo Dios? Exacto, pero la hizo para el matrimonio, no para jugar a la pelota, eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces la desnudez es vergüenza ante el pecado. Por eso ahora que hay exhibición y desnudez, y hace unos años atrás vino un fotógrafo, ¿se acuerdan? Junto a 1000 personas piluchas en Santiago. Eso es una afrenta a Dios, porque eso es vergüenza del pecado. Terminamos hablando igual, pero bueno. El actuar de Saúl lo lleva a hacerse acreedor por segunda vez de este proverbio que dice también Saúl entre los profetas, como en el capítulo 10. Ahora, de aquí en adelante, en los próximos capítulos, vamos a ver a David huyendo. Ya la persecución de Saúl es importante y David va a estar huyendo. Pero debemos ver todo esto en una forma más global. Tenemos que alejarnos y ver un poco más que el detalle, tenemos que ver por qué suceden las cosas. La persecución que sufre David es más que un tema personal con Saúl. David es el primer rey de acuerdo al corazón y designio de Dios. En el capítulo 13-14 vimos que Dios se escogió un rey de acuerdo a su corazón. Y su descendencia directa vendría el Mesías prometido, el Rey eterno cuyo trono es para siempre. Entonces, como Herodes trató de asesinar a Jesús para impedir su existencia, así también Saúl, guiado por este espíritu maligno, está tratando de destruir esta descendencia de David, en el fondo, tratar de cortar el plan de Dios. ¿Cierto? Pero ahí viene una pregunta que deberían hacerse todos, pero se la hizo él primero. ¿Pero no fue Dios el que envió este espíritu maligno? ¿Se está pisando la cola Dios? ¿Le salió por la culata a Dios? Porque este espíritu maligno era enviado por Dios. Dios en su poder, sabiduría y soberanía permite esta situación para también probar... Micrófono, sí, perdón. Esta situación también para probar, moldear y hacer ver su poder y misericordia a David. David está siendo forjado de acuerdo a la voluntad de Dios. Así como Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, pruebas, enfermedades, escasez, con el propósito de forjar a Cristo en nuestras vidas, para forjar santidad en nuestras vidas.
Todo lo que nos suceda, hermanos, pasa por la voluntad de Dios. Dios no sufre accidentes, Dios no sufre omisiones, a Dios no se le escapan las situaciones, a Dios no se le olvida, a Dios no se le acaba, a Dios no se atrasa. Dios tiene todo en control. Y si Él envió este espíritu a Saúl, y este espíritu aprovecha para eliminar a David, Dios se usa de eso originalmente, y siempre lo planeó, para también forjar y probar a David. Hubo un hombre que sufrió mucho. ¿Cómo se llamaba? Job. Trabajo. No, Job. No es Job, es Job. ¿Y qué dijo Job? Perdió sus hijos, perdió su mujer. Bueno, la mujer, no, pero con ese cariño que tenía. Perdió sus propiedades, perdió sus animales, le vino una enfermedad, se rascaba con una teja. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo, Jehová dio y vino Satanás con todas sus huestes y me quitó todo lo que Dios me dio. ¿No dijo eso? Dijo que Jehová dio y Jehová quitó. Y no está lejos está muy cerca de la realidad, porque Dios permitió que Job le pasara esto, ¿o no? ¿Sí? Pedro, me han pedido para zarandearte, ¿o no? Yo solo he pedido que tu alma no sea tocada. Todo lo que nos sucede, hermanos, es voluntad de Dios. Dios no es sádico, sino que Dios quiere cumplir un propósito, quiere usar las dificultades que tenemos para su gloria, siempre todo primero para su gloria y segundo para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Jehová dio y Jehová quitó. Y después Jehová restituyó en este caso. Dios no se olvida de David, lo guarda, lo provee, cumple sus promesas para con él. Le mostró también su misericordia y su perdón, y lo mismo hará hasta que vayamos a su presencia con nosotros. Vamos a ver más adelante que cuando asume David el reinado, dice que quedó un pariente de Saúl vivo que era minusválido. Esto es una historia extraordinaria. Y usted sabe que cuando cambiaba la casa real, eran eliminados todos los descendientes del rey saliente para evitar cualquier, ¿cierto?, suerte de alegato o venganza o alegar la sucesión. Y este pobre minusválido se escondió porque pensaba que David lo iba a matar. ¿Y qué hizo David? Lo trajo a palacio, lo sentó a la mesa y desde ese día en adelante, todos los días, él vivió en palacio. Eso lo aprendió David aquí. Esa misericordia la aprendió David aquí. Y yo no sabía si me iba a alcanzar el tiempo, pero quiero compartir algo con ustedes. Muchos años atrás, hermano, yo tenía 13, 14 años. Hace 41. Les ahorro la matemática, tengo 55. Fue a la iglesia un pastor, misionero, profesor, llamado Pablo Hoff, que está en su presencia ahora. Fundador del Instituto Bíblico Pentecostal y posteriormente se llamó Instituto Bíblico Nacional, varón de Dios. Escribió varios libros, les recomiendo dos. Uno se llama Pentateuco, el otro se llama Se hizo hombre. Ese último se lo recomiendo. Habla cómo todo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Jesucristo. Y él predicó de este pasaje, de estos tres jóvenes que fueron tirados al horno, ¿se acuerdan? Daniel. Yo estaba preparando la clase y me acordé. Increíble cómo uno se acuerda. Bueno, el Señor hace sus cosas. Se llamaba Sadrac, Mesac
y Abednego. Primera cosa, Daniel nunca estuvo en este horno, por si acaso. Eran amigos de Daniel. ¿Ya? ¿Y se acuerdan que el rey el otro día los llamó y miraron para adentro? ¿Y qué dijo el rey? No eran 3, y habían 4. Y el pastor Jofe enseñaba y decía, cuando a nosotros nos toquen estar en pruebas y dificultades, Dios siempre va a estar con nosotros. Así que ya no es usted solo pasando por las pruebas. El Señor está con usted. Segundo, el propósito de las pruebas es para que Cristo sea forjado en tu vida, hermano. Para que el carácter de Cristo aparezca en tu vida. Ese es el propósito final. Yo les he contado a ustedes cuando un orfebre trabaja un metal y tira el metal, ¿cierto?, al crisol y le da temperatura, ¿cierto? Eso se hace no solamente para poder moldearlo, sino para purificarlo. ¿Y cuándo está listo ese líquido? Cuando el orfebre mira el líquido y se refleja en él. Cuando usted refleja a Cristo en su vida, va a estar listo para el siguiente paso. Y lo último. Ellos entraron al horno atados. ¿Y cómo estaban? Dios va a permitir que tú pases por situaciones para que las ataduras que tú traes ya no sean más. Esas cosas que tú traes de la vida anterior ya no estén. Todo eso estaba haciendo Dios con David. Todo eso estaba permitiendo que Dios pase, que David pase, lo estaba permitiendo Dios para que David aprendiera y fuera forjado al corazón de Dios. Tal vez haya alguno aquí que está pasando por pruebas y dificultades. Dios está contigo. Tiene un propósito. Y el que comenzó la buena obra, la terminará. Confía en Él, decía el salmista, y Él hará. ¿Ya? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Alabamos tu nombre. Gracias, Señor. Porque entendemos, Señor, que a los que aman tu nombre todas las cosas les ayudan a bien. Y tú cumplirás tu propósito, así como lo hiciste con David. Y así como él se portaba prudentemente. Ayúdanos a nosotros, Señor. Si estamos en dificultades o en problemas, ayúdanos a pasar la dificultad, de acuerdo a tu voluntad, que se cumpla tu propósito, que podamos verte en nuestras vidas, que nuestra vida refleje tu carácter. Ayúdanos, bendícenos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos personajes que algún día veremos y conversaremos con ellos. Señor, te pido una bendición para cada uno de mis hermanos, para los que están conectados. Oramos por la reunión que viene, que tu palabra sea expuesta. Bendice al pastor, Señor, que haya una porción para nosotros. Oramos por los enfermos, por los hermanos que están en hospitales, por gente que te ha conocido en la cárcel y que ahora adora tu nombre ahí. También bendícele, Señor. Y te damos sobre toda la cosa la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú la mereces. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. 20 y 21. Lean el capítulo 20 y 21 para la próxima clase, por favor.